La palabra de hoy es el capítulo 1 de Segunda de Reyes. Capítulo 1, versículos 1 y 2 es el contenido del rey Ocosías, que el rey Ocosías se enferma y manda mensajeros a preguntar a los dioses paganos. Al momento que Ocosías, el hijo de Acab, sube al trono, Moab traiciona a Israel. En general, cuando los países se debilitan, las naciones más pequeñas traicionan. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, cuando vienen las dificultades, deberían acudir a Dios. Pero Ocosías despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal Zebul, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. No preguntarle a Dios e ir a preguntarle a dioses paganos provoca la ira de Dios. Aun si Dios no le respondiera, no debería ir con dioses paganos. Cuando, a pesar de querer hacer la voluntad de Dios, pero no nos sale bien, no debemos ir tras métodos humanos ni seculares. Debemos esperar hasta recibir la respuesta de Dios, arrepintiendo con un corazón entregado. Entonces Dios responderá con total seguridad. Versículo 3 al 8, Elías anuncia el juicio de Dios al mensajero de Ocosías. Elías encuentra a los mensajeros del rey, les reprende y le anuncia la palabra de Dios que le diga: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Los mensajeros, por temor a Dios, fueron con el rey y le anunciaron lo que Elías le había dicho. Viendo cómo los mensajeros que estaban yendo, cumpliendo el mandato del rey, regresar en medio del camino después de escuchar las palabras de Elías, se ve que la autoridad de Elías debe haber sido muy grande. Los mensajeros le dijeron al rey tal cual habían escuchado de las palabras de Elías. El rey Ocosías se dio cuenta que había sido Elías quien le había hablado de esa manera. Elías llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Versículo 9 al 15a. Se presentan 3 oficiales con 50 soldados para atrapar a Elías. El rey, a pesar de haber recibido exhortación de Dios, no se arrepiente, más bien envía oficiales con sus soldados a atrapar a Elías. En ese momento, Elías ora y hace caer fuego del cielo que los consume a todos. Elías era hombre de Dios, que se movía acorde al mandato de Dios. Así que, al querer atrapar al mensajero de Dios, era lo mismo que rechazar a Dios. Las personas que quieren atrapar al verdadero hombre de Dios, estas personas recibirán juicio. El fuego simboliza el juicio. Aquel que menosprecia a Dios, no obedece la palabra de Dios y quiere atrapar al siervo de Dios, traerá perjuicio a la obra de Dios, y trae perjuicio a la obra de Dios, recibirá juicio ante Dios. El rey envió otra vez a un oficial con sus 50 soldados. Igualmente, recibieron juicio de Dios y fueron consumidos. Por tercera vez, el rey envió otro oficial con sus soldados.
Pero este oficial creyó que Dios estaba vivo y le temió. Por eso se arrodilló ante Elías y dijo: «Hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos». Dios miró con agrado y le dijo que se fueran en paz. Ellos tuvieron más temor de Dios que del rey, y más que las órdenes del rey, tuvieron temor del mandato del rey. Por eso, aunque fuera Elías con ellos y le anunciara el juicio de Dios, Elías iba a estar tranquilo. Versículo 15b al 16. Elías se encuentra con el rey Ocosías y le reprende. Elías se presentó delante del rey, acompañado del oficial y los 50 soldados. De esta manera, los soldados que habían venido a atrapar a Elías ahora lo estaban protegiendo. Elías le dijo: «Así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás». Así Elías anunció el juicio al rey que había recibido de parte de Dios. Versículo 17 al 18. Ocosías se muere y sucede al trono el rey Joram. Como Ocosías no tuvo hijo, le sucedió el trono su hermano Joram. Esto aconteció en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Pero en capítulo 3, versículo 1, dice que comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. Parece que contradicen los dos versículos. Este motivo es porque Joram ya estaba reinando al año 16 de Josafat, cuando estaba todavía vivo su padre. Capítulo 2, versículo 1 al 8, es el contenido de Eliseo que sigue a Elías hasta el final. Dios le hizo saber a Elías que lo iba a llevar vivo al cielo, y Elías le hizo saber a Eliseo. ¿Por qué Jehová habrá llevado a Elías sin que presenciara la muerte? Primero, fue para hacer saber que Primero es para hacer saber que llevará a todos los fieles al cielo resucitándolo. Segundo, para hacer saber que el reino de los fieles es en el cielo. Génesis capítulo 5, versículo 24, dice que Enoc fue llevado vivo al cielo. Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Elías le dijo a Eliseo que se fuera. Esto hizo así Elías no para desprenderse de Eliseo, sino para persuadirlo. Eliseo insistió que iba a seguir a Elías hasta el final. El secreto de Eliseo de recibir la unción fue que siguió a su maestro hasta el final. Eliseo había recibido varias veces la insistencia de que lo dejara, y también varios profetas le habían dicho que no lo siguiera. Sin embargo, Eliseo lo siguió hasta el final a pesar de los sufrimientos. Los miembros de la comunidad de profeta de Betel sabían que Jehová iba a llevarse a Elías. Ellos quisieron detener que Eliseo siguiera a su maestro. Ellos observaban de lejos a Elías y no lo siguieron directamente. Pero como Eliseo tuvo la fe de seguir hasta el final, rechazando la insistencia de la comunidad de profetas, siguió a Elías. Así le pasó lo mismo en Betel. Eliseo siguió a Elías hasta Jericó. Lo mismo pasó en Jericó.
Eliseo le dijo a Elías que no lo abandonaría. Los miembros de la comunidad de profetas de Jericó también le dijeron a Eliseo que dejara de seguir a Elías. ¿Por qué Elías le habrá dicho tantas veces a Eliseo que lo dejara? Primero, para probar cuánto anhelaba y deseaba Eliseo de seguirlo. Segundo, para hacer que deseara más, así darle una gran medida de unción. Por eso, pasando de Gilgal a Betel, luego a Jericó y hasta el Jordán, le estuvo diciendo que lo dejara. Esto fue para darle a Eliseo más gracia para continuar con la obra de Dios. Eliseo vence todas las pruebas y por seguir hasta el final a su maestro pudo llegar a la meta. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron. Allí se manifestó el gran poder de Elías. Versículos 9 y 10. Eliseo recibe doble unción. Elías, antes de ascender al cielo, le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esto sonará soberbiamente, pero no es así. Su razón es porque, primeramente, es la herencia que le da al hijo mayor. Eliseo pidió así para recibir el ministerio de Elías como hijo mayor. Segundo motivo, porque el tiempo de Eliseo iba a ser peor que el tiempo de Elías. Como Eliseo era más débil que Elías, no era suficiente con el poder de Elías. Eliseo era menor que Elías, también en cuanto a capacidad y experiencia y vida de fe, era más débil que Elías. En todos estos aspectos, si quería continuar con la obra de su maestro, debía tener doble de porción de unción que su maestro para continuar. Hoy en día, tiempo en que va creciendo cada vez más el pecado, su poder maligno va aumentando aceleradamente. Por eso nosotros los fieles debemos tener autoridad espiritual y verdad para vencer el mal. Doble unción no significa exactamente doble cantidad, sino unción más grande. Elías había escuchado la voz susurrante de Dios, y enseñando a Eliseo todo esto, hizo que levantara la verdadera iglesia. Es algo muy difícil recibir doble porción de unción, pero dijo que si viera hasta el final la ascensión de Elías llevado por Jehová, entonces sería posible. Versículo 11. Elías asciende. Carro de fuego con caballos de fuego simboliza la movilización del ejército de ángeles. Elías subió al cielo en un torbellino. El torbellino que llevó a Elías al cielo es un viento espiritual. Cuando nuestro Señor Jesús venga, todos los fieles subiremos montados sobre la nube. Esa nube también será nube espiritual. Eliseo podía recibir la doble unción si solamente se quedaba hasta el final viendo a Elías ascender. Poder ver a Elías que sube llevado por el torbellino hasta el final, hay muchas dificultades. ¿Cuál habrá sido la causa de que viera hasta el final a Elías ascender? Primero, para que deseara. Segundo, para que obedeciera el mandato de Dios. Dios quiso darle la unción por medio de Elías. Por eso,
Esperar ver ascender a Elías era obedecer el mandato de Dios. Eliseo no tuvo temor, a pesar de haber soplado un gran viento. Anheló solo a Elías y obedeciendo hasta el final lo siguió. Versículo 12 al 14. Eliseo toma el manto de Elías. Eliseo llamó a Elías carro de Israel y su gente de a caballo. Significa que Elías hizo el papel de proteger a Israel como soldado y carro de fuego. Estaba diciendo, si hasta ahora estuvo Elías cuidando a Israel, si se va, ¿quién cuidaría a Israel? Eliseo no quería la doble unción, la doble porción de unción para su uso personal, sino para Israel. Esta es la vida de fe, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dijo y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Esto significaba despojarse del hombre viejo y volverse un nuevo hombre. Antes de ponerse el manto de Elías, debía primero despojarse de su ropaje. Nosotros debemos despojarnos del propio pensamiento, su voluntad, su orgullo, su egoísmo y toda corrupción y ponerse el manto de poder que viene de Dios y de Elías. Como Eliseo pudo ver a Elías ascender al cielo hasta que no lo pudo ver más, pudo ver el manto de Elías que caía del cielo. Esta es la manera de recibir poder. Nosotros también debemos esperar con todo el corazón hasta el final y siguiéndole hasta el final, a pesar de las tribulaciones y persecuciones. Deseando a Jesús y su unción, podremos recibir el poder de Dios. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron, a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Eliseo preguntó, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esto significa, ¿estás aquí? Esto significaba que primeramente creyó que Dios, Jehová, el Dios de Elías, estaba allí. Segundo, significa, voy con el poder de Dios que estuvo en Elías. Tercero, creo en la doble porción de la unción de Elías. Cuarto, significa, obra ya, ahora mismo. Con esta fe, Eliseo golpeó las aguas, y éstas se separaron, y pudo cruzar el río en seco. Versículo 15 al 18. Los hijos de los profetas, los mensajeros de la comunidad de los profetas, vino a buscar a Eliseo. Antes ellos se habían opuesto que siguieran a Elías, pero después de haber visto cómo Eliseo partió las aguas del Jordán en dos, supieron que tenían la unción de Elías, por eso quisieron recibirlo. De esta manera, cuando nosotros queremos caminar creyendo la palabra de Dios, habrán personas que nos calumnien y nos persigan, pero cuando el poder de Dios se manifieste, ellos vendrán y se postrarán. Y dijeron, he aquí hay con tu siervo 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Eliseo le dijo que no era necesario buscarlo, porque Eliseo sabía muy bien que Jehová Dios se había llevado a Elías al cielo. Pero como los hijos de los profetas solamente habían visto que subía llevado por un torbellino, no habían comprendido la voluntad de Dios. Ellos no habían creído en el poder de Dios. El poder de Dios puede llevarse a Elías al cielo. Eliseo
no detuvo forzosamente la petición de los profetas. No los detuvo, aunque hubieran querido obrar sin fe, porque ellos iban a creer si vieran directamente. Por eso no se opuso. Así que enviaron a los 50 hombres, los cuales buscaron a Elías 3 días, pero no lo encontraron, y volvieron avergonzados ante Eliseo. Si el hombre actúa por su propio pensamiento y no cree en lo que Dios hace, sufrirá vergüenza y recibirá reprimenda delante de Dios. Versículo 19 al 22. Convierte la mala agua en buena agua. Las tierras de Jericó son hermosas, pero como el agua no es de buena calidad, la tierra queda árido. Eliseo, sabiendo esto, debe haber orado a Dios. Dios le dijo cómo resolverlo. Dijo que tomara sal en una vasija nueva y lo echara a la fuente de agua. Eliseo, al hacer como Dios le había dicho, esa agua se quedó purificada. Nueva vasija simboliza la nueva obra del Espíritu. La sal simboliza la promesa de la palabra de Dios. Por eso, el hecho de haber puesto sal en una vasija nueva significa que toma la palabra de la promesa de Dios espiritualmente como vida espiritual. Cuando no se toma a la palabra de Dios como nueva vida, no podrá producir frutos de la vida espiritual. Aunque sea tierra árida, donde no se puede ver, pero si nosotros recibimos la palabra de Dios y lo tomamos como vida espiritual, se producirá frutos que antes no crecían. Versículos 23 al 25. Mueren 42 niños que se burlaron de Eliseo. Cuando Eliseo estaba subiendo de Jericó a Betel, se le apareció unos muchachos y se burló diciendo: «¡Anda, viejo calvo!», le gritaban, «¡Anda, viejo calvo!». Eliseo se volvió y clavándole la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De esta manera, Eliseo, como hombre de Dios, mata a muchos muchachos por haberle burlado, maldiciéndolos. ¿Eliseo hizo mal? Pero como Eliseo los maldijo, acorde a la voluntad de Dios, no podemos decir que estuvo mal. ¿Qué lugar era Betel? Era lugar donde Jeroboam había fabricado becerro de oro y lo adoraron como Dios. Elías fue odiado por la gente de Betel porque les exhortaba a cada momento que estaba mal adorar al becerro de oro. Como los adultos odiaron a Elías, los niños también aprendieron, tomando ejemplo, se burlaron y calumniaron al hombre de Dios. De esta manera, cuando los adultos calumnian, rechacen y menosprecien al siervo de Dios, los niños actuarán tomando ejemplo y terminarán destruidos antes que los adultos. Será bendecido aquel que respete y reciba al siervo de Dios. Eliseo se fue de Betel al monte Carmelo y de allí a Samaria. Eliseo se desempeñó en orar y anunciar la palabra. Capítulo 3, versículo 1 al 3, habla de que Joram asciende como rey de Israel y elimina a Baal. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Acab había hecho muchos ídolos de Baal, pero su hijo Joram los eliminó.
pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Como tuvo temor de que si el pueblo se fueran a Jerusalén a adorar a Dios, se volvieran para Judá, hizo lo mismo que Jeroboam. Versículo 4 al 5, Moab traiciona a Israel. Versículos 6 al 9, 3 reyes se unen para atacar a Moab. Como el rey de Moab había traicionado a Israel, Joram, el rey de Israel, decidido a atacar a Moab, pide a Josafat, rey de Judá, que lo acompañe. Josafat le dice que irá con él. Josafat había hecho mal, porque ya anteriormente había salido perdiendo cuando había ido con Acab. Josafat dijo así, porque no estaba bien parado sobre la verdad, y como flaqueó, se unió con gente injusta. Josafat, como tenía más edad y más experiencia, le dijo que fueran por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeados por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Como faltaba agua por todo, tanto hombres como animales estaban a punto de morir. Esto había sido castigo de Dios. Versículo 10 al 19, los 3 reyes fueron a preguntarle a Eliseo. Viendo cómo Joram habla del nombre de Dios, debe haber adorado a Dios, pero él no adoró de manera correcta, ni conoció bien la verdad. Aquí vemos que Joram, en momento de dificultad, se quejó contra Dios. Josafat buscó a un profeta de Jehová, y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. El rey Joram no tomó mal la reprensión de Eliseo, y como Josafat había sido un rey de buena fe, Eliseo le tuvo respeto, y como estaban acompañándolo, le enseñó el camino de salvación. Eliseo le transmite la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques. La tarea del hombre fue cavar muchos estanques, y Dios iba a llenarlos con agua. Esto simbolizaba que Dios iba a derramar gracia, también que le iba a entregarle al enemigo. Versículos 20 al 27. Los reyes vencen al rey de Moab como predijo Eliseo. Como Eliseo había dicho, las aguas bajaron y llenaron los estanques. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. La gente de Moab sabían que en ese lugar no había agua, pero al ver las aguas como sangre, pensaron que eran sangre de personas. Por eso, descuidándose, se fueron a buscar botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. La pelea es de Dios. No se gana una guerra por tener muchos soldados. Se tiene victoria si Dios permite ganarla. Y destruyeron sus ciudades. Cada uno tiró una piedra en los campos fértiles de Moab, hasta llenarlos. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron.
El diablo siempre querrá entrar por el lugar más débil. Entonces el rey de Moab arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Siempre es importante el después de la victoria. Nosotros siempre debemos comenzar humilde y terminar humildemente. Si nos descuidamos pensando que las cosas salieron bien y que lo ha hecho uno mismo, entonces sufriremos destrucción. Cuando algo ha salido bien, nosotros siempre debemos darle la gloria a Dios, sabiendo que se pudo hacer porque Dios lo hizo. Concluimos con la clase número 13 de Reyes. Muchas gracias.